Pinta a Ficción, el podcast. En el episodio de hoy, Cherp y Josito nos hablarán de inteligencias artificiales, sus orígenes, qué se considera inteligencia, y algunos datos sobre el estado actual de desarrollo de estas tecnologías, así como los libros y películas relacionados. Hablarán de cómo la ciencia ficción ha tratado el tema de las IAs, sus implicaciones sociales, problemáticas y posibles ventajas para la humanidad. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Hola, buenos días a todos. Llegamos al tema que realmente estaré yo como objeto decorativo. De aquí el que más sabe es Josito. Hola Josito, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, hemos estado investigando un poquito sobre las inteligencias artificiales. Es un tema que está muy en boga, pero la verdad es que ya lo habíamos previsto al inicio de cuando empezamos a pensar lo que iba a ser nuestro podcast. Sí, pero yo no llegué a pensar que fuese tan denso el tema. Es muy complicado, porque estuvimos investigando sobre lo que es la inteligencia como tal, y es complicado, muy complicado, sobre todo explicar qué es o cómo la comprendemos. Sí, porque de hecho ni siquiera los científicos en algunos casos se ponen de acuerdo en qué es la inteligencia y cómo, por así decirlo, ver si una máquina es capaz de tener inteligencia, lo que llamamos una inteligencia humana, ¿vale? Sí, ¿cuál sería la definición de inteligencia? Pues bueno, la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, comprender, entender, razonar, resolver problemas, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Son un montón de conceptos que tienen que ver con cómo percibimos el mundo y también con cómo lo razonamos y le damos lógica, con cómo lo entendemos y cómo toda esa información nos ayuda a tomar decisiones mejores o peores en función de lo inteligentes o no que podemos llegar a ser. Ya, yo creo que una de las cosas que nos confunde cuando hablamos de inteligencia artificial son las películas que hemos visto, lo que son Guerra de las Galaxias, Terminator, Odisea 2001, ¿sí? En donde la ciencia ficción nos muestra las IA como algo muy lejano, no algo que esté cerca. Y ese es el error que creo que cometemos en este momento. Están muy cerca, incluso ya están con nosotros. También creo que es un concepto tan amplio que no podemos entenderlo porque la definición no se ha terminado de generar totalmente. Entonces, claro, encontré una frase que me encantó, que el éxito en la creación de una IA será el evento más grande en la historia de la humanidad. Desafortunadamente, también podría ser el último, a menos de que aprendamos a evitar los riesgos. Correcto. Y de hecho, los riesgos son una de las cosas que yo creo que desde el punto de vista de incluso ya no de la sociedad en general, sino de los propios investigadores o personas que están desarrollando a día de hoy las IAs, tienen muy presentes, porque está claro que los riesgos inherentes a desarrollar una inteligencia artificial, podemos pensar que lo que se ve en las películas es muy de ciencia ficción, pero claro, a lo mejor no es tan de ciencia ficción. Bueno, claro, mira, siempre decimos, yo tengo 45 años. Cuando a mí me dice inteligencia artificial, mi mente directamente me sale una palabra a relucir que es Skynet. Skynet. Sí, entonces claro, si pensamos que una inteligencia artificial va a causar el holocausto, la destrucción masiva, es preocupante. Sí, realmente, repasando películas, series, libros sobre inteligencias artificiales, muchas de ellas tienen un punto de distopía y de holocausto global que, claro, la idea es que parece que siempre van a ir hacia algo malo. Y evidentemente las inteligencias artificiales, y lo veremos, tienen determinadas aplicaciones a nivel científico, a nivel médico, a nivel tecnológico, que nos van a proporcionar una serie de ventajas que hoy día no tenemos y que realmente sí, hay que tener en cuenta la parte negativa, pero hay que tener muy en cuenta también que hay una parte positiva y que se está viendo que lo único que hay que tener en cuenta es pues esos riesgos, saberlos controlar, gestionar y que no se nos vayan de las manos, ¿no? Que ese es el problema, que se nos vayan las cositas de las manos. Bueno, pero ¿cuál sería el origen del término inteligencia en la ciencia? Bueno,
de hecho, o sea, hablamos de inteligencias artificiales, pero primero vamos a pensar que qué es una inteligencia, ¿no? Sí, sí, claro. Como decía... Tenemos que, a ver, primero, yo creo que existimos 8.000 millones de humanos, pero no todos somos inteligentes. No, evidentemente, ni en el mismo grado. Pero sobre todo, la cuestión es que los propios científicos hay diferentes teorías de qué es la inteligencia, ¿no? Ya en finales del siglo XIX se empezó a construir las primeras teorías, porque la inteligencia la define la psicología. También se puede medir a nivel, por así decirlo, más numérico y hacer una serie de pruebas, pero todas tienen que ver con la psicología, que es algo de lo que, ya, la verdad, yo voy a ser sincero, no tengo mucha idea, pero bueno, algo hemos leído, ¿no? Sí, algo. Hemos intentado comprender algo para transmitir un resumen, pero es difícil, el tema es complicado. Bueno, pero un poco más adelante, ya en el siglo pasado, en el siglo XX, el término ya empezó a ser empleado en el mundo científico, es decir, ya pasó de lo que sería simplemente un concepto psicológico a lo que sería, pues, la ciencia, ¿no? Entonces, podríamos dar esa definición en la que decimos que la inteligencia es esa capacidad mental muy general y que, entre otras cosas, implica la capacidad de varias cosas: razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, que esto es algo muy complejo, comprender ideas complejas, no estamos hablando de cosas simples, aprender rápidamente, que esto las IAs la verdad es que lo hacen mejor que nosotros, muy bien, y aprender de la experiencia, es decir, el entrenamiento, porque la inteligencia, algunos científicos la han tratado como una cuestión meramente genética, sí, pero se está demostrando que hay otra parte, o sea, hay una parte que evidentemente es la disposición que tiene nuestro cerebro para aprender, pero también tiene que ver con lo que le echamos al cerebro de comida. Claro, es que son tres cosas, realmente es la suma de tres factores fundamentales. Primero, la carga genética que traes, porque por supuesto si tienes un retardo mental de nacimiento, pues tu inteligencia va a estar limitada por tu problema genético. Si tú tienes unos genes, además de que gran parte de la inteligencia se ha demostrado que se transmite a través de la madre, de los genes de la madre. Eso dicen. Eso dicen, sí. Eso me parece bien, ¿eh? Sí. Igual que el sexo lo transmite el hombre. O sea, el hombre decide si nace niño o niña, porque dependiendo del espermatozoide X. Bueno, decidimos bueno, poco. Es al azar. Entonces la inteligencia la transmiten principalmente las madres, que es un porcentaje. El otro porcentaje que es la formación, la educación. Si tú tienes un cerebro como el del Albert Einstein, pero no lo cultivas. Exacto, no lo estimulas, pues se va a quedar en nada. Pero hay una cosa que es fundamental que probablemente olvidamos y es la nutrición. La nutrición Correcto. En la población infantil es importantísima. Sí, entonces, no solo para el desarrollo físico, claro, sino también el mental, claro, entonces tú dices, es que hay muchos científicos genios blancos y pocos negros. Y dicen, hombre, lo que pasa es que en África los niños están malnutridos. Si tienes un cerebro que puede ser un genio, pero no lo nutres adecuadamente, pues no se desarrolla. Entonces ya empezamos a entender partes de la inteligencia, ¿sí? Claro, cuando nosotros empezamos a entender la inteligencia, el siglo pasado, en 1956, John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial, que ya empezamos a hablarlo. Cuando empezamos a entendernos nosotros mismos, la ciencia ficción tiene la ventaja que se adelanta. Incluso me encanta porque, bueno, haciendo un poco de spoiler, que siempre me gustan los spoilers. Alerta spoiler. en Deep Space Nine 9, ¿no? De Star Trek, hay un médico que es manipulado genéticamente para ser mejores, ¿ya? Ya. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿te acuerdas de que en Star Trek al comienzo había una especie de seres humanos que eran mejores genéticamente en todo? Mejorados. Entonces, habían las guerras génicas, se llamaron ellos eso. ¿Por qué? Porque si había unas personas que eran muy inteligentes, un grupo de personas muy inteligentes dicen, pues es que ustedes no saben lo que tienen que hacer, entonces lo haremos nosotros por ustedes. Claro, llega un momento en que la inteligencia artificial tenga ese punto también. Nosotros podemos... Y ese es uno de los riesgos que se barajan como posibilidad. Es decir, que la inteligencia artificial diga, bueno, pues no sois capaces de gestionaros correctamente, vais a acabar con el planeta. Y eso lo hemos visto en algunas películas en las que la inteligencia artificial, las máquinas, robots, etcétera, lo que hacen es rebelarse contra un momento en el que creen que deben tomar el control. Sí, eso es cierto, pero vamos a empezar por, primero, en los avances que hemos tenido en los últimos años, hemos encontrado que tenemos, primero, diferentes inteligencias. ¿Tú recuerdas que cuando éramos jóvenes, el más listo de la clase era el que leía algo y lo repetía como un loro? Sí, a ver. Y ese era el más listo de todos, el que se aprendía lo que le decían en clases y después ibas al examen y lo plasmabas y sacabas un 10. Eso era una visión limitada de lo que es la inteligencia. Exacto. Después descubrimos de que existen inteligencias múltiples. Sí, ¿vale? Gartner en este caso, que es un profesor de la Universidad de Harvard,
tiene una teoría que de hecho es seguida por muchos investigadores, en la que habla de hasta 8 inteligencias múltiples que están focalizadas, por así decirlo, en un área del desarrollo humano a nivel cerebral. Entonces, podríamos hablar de esa primera que has dicho tú, que es la inteligencia la inteligencia lingüística verbal. Sí, que hay gente que tiene la capacidad de hablar, la capacidad de comunicar las cosas, lo cual me parece a mí asombroso. Yo me subo en un escenario y me quedo bloqueado. O sea, tú en una charla TED va a ser que no. Imposible, sería imposible. Pero claro, hay gente que tiene, pues, su cerebro está mejor equipado para ciertas cosas, porque es capaz de desarrollar esos mecanismos para hablar mejor. Pero ahí te voy a decir que probablemente no es solo una condición fisiológica o genética, sino que es una cuestión que se entrena. Es decir, gente que... Sí, por supuesto, todo se puede entrenar. Sí, en este caso todo se puede entrenar, pero evidentemente siempre vamos a tener un límite ese entrenamiento va a llegar a un límite en el que nuestra capacidad, en este caso fisiológica, ya va a llegar a su tope y no podríamos mejorar más. Pero, evidentemente, yo creo que ese límite está mucho más lejos de lo que pensamos. Sí, por supuesto. Después tenemos la inteligencia lógico-matemática, que sería la inteligencia clásica, la que todos conocemos, la que mide el coeficiente intelectual incluso, para ver los matemáticos, ingenieros, científicos, cómo piensan y la capacidad que tienen de resolver problemas lógicos y matemáticos. Y es curioso porque esto se ubica en el hemisferio izquierdo del cerebro. Si tú eres diestro, pues el hemisferio izquierdo de tu cerebro es el predominante. Entonces todos tenemos tendencia a tener una inteligencia lógico-matemática que nos permite solucionar cosas. Pero sabes que se ha demostrado también que el otro hemisferio también participa en esos razonamientos, porque hay veces que las matemáticas necesitan un nivel de abstracción y de salir fuera de lo que es la razón y la lógica. Sí, exactamente. Por eso la música ayuda a los matemáticos. Efectivamente. Incluso se ha demostrado que los niños, los bebés que escuchan música, que estudian música, los niños pequeños, o sea, de 2, 4 años que empiezan a aprender un instrumento, desarrollan plasticidad en su cerebro y permite que de esa forma entiendan mejor las matemáticas. Por eso se lo recomiendo. De hecho, esa es otra de las inteligencias que nombra Garner, que es la inteligencia musical, que se puede entrenar y perfeccionar y que tiene que ver con la interpretación y composición de música. Y que ayuda, por supuesto. Es decir, esto no lo deberíamos de ver como contenedores estancos que no tienen que ver unos con otros, porque al final el cerebro los maneja todos estos conceptos, ¿no? Sí, claro. Mira, hay una inteligencia que me gusta mucho nombrar, que es la inteligencia espacial. ¿Por qué? Porque yo conozco cierta amiga, no decir nombres porque es un poco feo, que me dice, ya vengo, voy a comprar el pan y vuelvo. Sí. Vale, muy bien. Se va y regresa 2 horas después. ¿Y dónde estás? No, fui a comprar a la panadería y me he perdido porque no conozco el barrio. Yo, a ver, pero la panadería queda a 2 calles. No puede ser de que te hayas perdido. Sí, es que giré a la derecha y después me ubiqué. Y claro, no tiene nada de inteligencia espacial. Sí, la inteligencia espacial nos puede servir para orientarnos en el espacio y también para ser capaz de visualizar cuestiones como una figura en 3 dimensiones, reconocer caras, para muchas cosas. Entonces, sí, esa es mi amiga me decía el típico comentario gracioso que ella me decía, ¿las llamas? Sí. Quedamos en tal sitio. Y entonces la llama y dice, ¿dónde estás? Y dice, pues estoy al lado de un árbol. Sí. Entonces, bueno, eso ya no es solo inteligencia espacial. Vamos a dejarlo ahí. Por seguir con estas inteligencias. Una que me parece muy bonita, la inteligencia corporal sinestésica. Eso me dices, bueno, ¿qué es? Pues es la capacidad de expresar los sentimientos mediante el cuerpo. Ejemplo, los bailarines. Por eso digo que me encanta. Una bailarina de ballet. Sí, o de flamenco. O de flamenco, sí. Pero de ballet me parece que son los que expresan más mejor. Plasticidad, ¿no? Exactamente, sí. Incluso los hombres, cuando hacen movimientos fuertes, rápidos, pueden expresar los sentimientos. Ya. Entonces eso me encanta. Y traigo a colación una película que seguro habrás visto, que es Billy Elliot. Sí. Que me encanta porque cuando él está frustrado, con rabia, con ira, baila más rápido. Uh-huh. Y hace unos movimientos increíbles. Y de ahí nace su potencia a nivel. Entonces este niño tenía una gran inteligencia corporal sinestésica. Vale. Tenemos también la inteligencia interpersonal, que en este caso pues nos va a ser útil a la hora de evaluar la capacidad de empatizar con los demás. Es decir, es la capacidad de tener
inteligencia entre las personas, es decir, en cómo nos comportamos y cómo trabajan los grupos de personas que tienen, pues que les gusta conversar o aprender en grupos o en parejas, es decir, cuando interactuamos con otras personas y hacemos actividades intelectuales. Pues yo creo que tengo poca de esta, porque yo vuelvo a repetir, muchas veces digo, Thanos tenía razón. Habemos muchos en este planeta. Vale. La inteligencia intrapersonal, que es la que haces que tú mismo te conozcas, ¿sí? Y es como la meditación técnicamente, ¿sí? Y es capaz de comprender tus sentimientos, por qué te frustras, por qué estás triste, por qué estás feliz, ¿sí? Pues se ubica en los dos lóbulos frontales. Entonces, este tipo de inteligencia, la gente es capaz de reflexionar mejor sobre sus emociones y sentimientos, identificar los pensamientos que tiene. ¿Por qué? Porque muchas veces tú estás de mal humor, estás con algo sabes por qué. Y no sabes por qué. Estas personas son capaces de saber por qué se sienten así. Exactamente. Por ejemplo, dices, es que esta mañana me desperté y cuando me desperté me golpeé en el dedo pequeño del pie contra la mesa del comedor y desde entonces se te dañó el día. Entonces, cuando tú eres capaz de comprender en qué momento se te dañó el día, dices, hombre, no es para tanto. Vale, no es para tanto. Entonces voy a cambiarlo y cambias inmediatamente. Otra persona está de mal genio todo el día, está cabreado todo el día. En cambio, este tipo de personas son capaces de modularlo. Incluso cuando sufren decepciones amorosas, cuando una persona cercana muere y fallece, son capaces de modular mejor los sentimientos y tener un luto más elaborado y mejor. Entonces, es interesante. Y por último, Gardner cita la inteligencia naturalista, que en este caso permite pues detectar y diferenciar y hacer categorías de aspectos vinculados a nuestro entorno, pues por ejemplo, sobre especies animales, vegetales, sobre el clima, la geografía, es decir, es una conexión mucho más directa con el entorno que nos rodea y entender todo ese entorno. Entonces, todas estas inteligencias están, por así decirlo, mezcladas en nuestro cerebro y hay, por así decirlo, personas que tienen más desarrollada una u otra, pero está claro que en nuestro día a día todas ellas tienen o juegan un papel importante. Y esto es lo que, si las sumamos todas, podríamos llegar a intentar determinar esto es la inteligencia, pero y es una inteligencia general, es decir, que últimamente cubre todo. Está muy de moda una cosa que me llamó la atención no encontrarla dentro de la clasificación de Gardner, que es la inteligencia emocional. Hablan mucho de la inteligencia emocional, entonces dicen, ¿qué poca inteligencia emocional tienes? ¿Dónde se clasificaría esta inteligencia emocional? Pues posiblemente esta inteligencia emocional tiene que ver con dos de las inteligencias que nombra Gardner, que sería la interpersonal, es decir, saber empatizar y aprender y colaborar con otras personas. Y por otro lado, la inteligencia intrapersonal. Sumadas juntas. Sumadas juntas, creo que esas dos inteligencias que nombra Gardner son las que pues podríamos intentar acomodar a lo que hoy en día la gente nombra como inteligencia emocional, que es un concepto que está muy en boga, que por ejemplo filósofos como José Antonio Marina tiene algún libro sobre este tema indaga en cómo los seres humanos nos relacionamos con otros y con nosotros mismos y con cómo somos capaces de ser más inteligentes en ese área que no tiene que ver con la razón, las matemáticas, el lenguaje o, bueno, otras de las que hemos nombrado. Bueno, entonces, si hablamos de inteligencia, una de las frases que me gusta a mí es: la inteligencia es la capacidad de encontrar solución a problemas nuevos y nuevas soluciones. Entonces, me gusta mucho. Pero, ¿qué ocurre? Para nosotros poder entender qué es la inteligencia, hemos creado una palabreja que me encanta, que son los algoritmos. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es decir, por ejemplo, el bebé de 1 año dice, mira, está la vela del cumpleaños. Entonces, meto el dedo, me quemo, lloro. Se crea un algoritmo inmediatamente que dice, si meto el dedo, voy a llorar. Conclusión, no meto el dedo. Un algoritmo simple sería eso. Sí, esto es lo que llamamos símbolos, ¿no? Que son lo que entiende al final nuestro cerebro. Nuestro cerebro entiende palabras porque hemos aprendido a leer, pero si no hubiésemos aprendido a leer, pues conoceríamos lo que nos rodea mediante nuestras interacciones, es decir, las interacciones que tenemos nosotros y nuestro cuerpo con lo que nos rodea nos sirven como experiencia para generar esos algoritmos que tú dices, que son los que estamos intentando traspasar o trasladar a las inteligencias artificiales, es decir, darles las mismas herramientas que tiene nuestro cerebro humano para intentar generar algo similar a lo que tenemos nosotros aquí arriba en la cabeza.
Sí, pues mira, vamos a hacer un ejemplo que las personas de 40 años probablemente tenemos muy claro, que es buscar un piso. Entonces, para esto ya he creado algoritmos más complejos, por supuesto, en donde tú dices, ¿qué tengo que hacer? Voy, miro un piso, pago, no pago, doy una fianza, ¿qué hago antes de que me lo quiten? Pues muy simple, mira, hay un algoritmo que dice, primero, mira el 100% del tiempo que tienes. El 37% del tiempo te dedicas solamente a ver muchos pisos sin llevar dinero, solamente verlos. Esto sería el entrenamiento. Exactamente, el entrenamiento. Entonces, ¿qué ocurre? El cerebro humano es muy bueno entrenándose. Patrones. Creando patrones. Porque después de tú ver muchos pisos durante 11 días, dice, ahora es el momento de llevar el dinero, y cuando tú te des cuenta de que hay un equilibrio razonable entre precio y calidad, paga inmediatamente. Con la experiencia que te ha dado ese entrenamiento. Exactamente, pero también está el bloqueo por demasiado conocimiento. Sí, Entonces, la parálisis por análisis. Exactamente, entonces, ¿qué ocurre? El ser humano es muy bueno para encontrar puntos intermedios, haciendo este tipo de algoritmos a nivel mentalmente, pero las máquinas no. Las máquinas han tenido que aprender poco a poco. Entonces, Sí. ese es un problema. Claro, cuando nosotros decimos inteligencia y queremos traspasar esto al ser humano, a la máquina, es muy complicado. Claro, porque estamos hablando de conceptos. ¿Cómo lo evalúas? Claro, es que hay conceptos que evidentemente para darle a una máquina un algoritmo es una expresión matemática. Sí, sí, claro. Entonces, ¿cómo traspasas la realidad? ¿Cómo traspasas lo que nuestro cerebro nos dice en base a la experiencia a un algoritmo matemático? Sí. Evidentemente, en las inteligencias artificiales, los algoritmos que se introducen tienen que ver con unos potenciales, es decir, marcamos, por así decirlo, esos límites, es decir, a partir de un determinado límite haces la acción. Sí. Y si no, sigues, por así decirlo, entrenando. Sí. Y ese proceso de entrenar a la mente mediante unos estándares hace que luego esa IA sea capaz de resolver ese problema una y otra vez correctamente. Vale, muy bien. Pero entonces vamos a intentar describir la inteligencia en las máquinas. Vale. ¿Esto cómo sería posible? Hemos hablado de lo que es inteligencia, pero claro, cuando hemos hablado de todas esas inteligencias, hablamos de una inteligencia general. Exactamente. ¿Vale? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora con las inteligencias artificiales y su entrenamiento? Lo que hemos conseguido sobre todo son inteligencias artificiales especiales, específicamente entrenadas para hacer muy bien una determinada característica. Tenemos casos como, por ejemplo, Deep Blue jugando al ajedrez, o otro de los ordenadores que en 2014 venció al mejor jugador de Go del mundo. Que es muy complicado, que nos ha costado tiene... miles de años perfeccionarlo. Correcto. Entonces, y ha ganado. Lo que estamos viendo es que somos, los humanos, me refiero, muy buenos entrenando una IA para una tarea completamente específica. Ahí radica el problema. Ahí está el problema. Entonces, si hay algo que se pueda automatizar, la IA lo hará mejor, porque son buenos buscando patrones y repitiéndolos. Claro. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el The Imitation Game, sí. la máquina. Ahí tenemos, por ejemplo, Descifrando Enigma, la película que habla sobre cómo Alan Turing, el matemático, consiguió, por así decirlo, realizar una serie de actividades, alerta spoiler, que llevaron a coger la máquina Enigma que tenía el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial y descifrar la encriptación que parecía imposible de descifrar. ¿Cómo lo hizo? Generó una máquina calculante, cuando todavía no existían los microchips, que por medio de una serie de válvulas y de objetos movientes iba haciendo cálculos iterativos uno tras otro, de una forma que realmente era muy difícil de hacer para un humano. Sí, entonces automatizó ese proceso. Tú estás hablando de Turing. De Turing, de Alan Turing. Alan Turing, cuando tenía 27 años, era muy bueno en lo que hacía, entonces la Marina decidió reclutarlo. Entonces el comandante Denniston, que fue el que lo valoró, claro, este hombre no tenía ganas de trabajar con el ejército ni con los aliados, y no quería eso. Entonces él decía que era la entrevista más corta de su vida, porque él no quería trabajar, él no quería contratarlo, entonces le dijo que se fuera. Y él le dijo a la salida, Alan le dijo, ¿qué es Enigma? Entonces se confundió el comandante al saber de que él conocía que era Enigma. Entonces él explicó que era el mecanismo de encriptación más grande de la historia y que los aliados necesitaban descubrir qué era eso. Y le dijo, aquí tienes un reto. Entonces dijo, yo quiero hacerlo. Y dijo, claro. yo puedo hacerlo. Entonces, ¿qué ocurría? Este enigma, esta forma de encriptación, cada 12 horas cambiaba, ¿sí? Entonces, cada noche cambiaba. Entonces,
¿Qué ocurre? Por más que avanzaran durante la mañana, durante el día, no eran capaces porque volvía a cambiar todo. Entonces decían, claro, el problema es que estaban encriptados y había más o menos 159 trillones de posibilidades. Ahí es nada. Claro, lo que llevaría más o menos 20 millones de años probarlo todo para encontrarlo. Y en 24 horas no iban a ser capaces. ¿Qué ocurrió? Pues Turing llegó a aprender cómo se encriptan los mensajes. ¿Y qué hizo? Empezó a coger macrodatos y según los macrodatos pasados que los tenían todos, sí. Empezó a analizarlos y creó la primera forma de descifrarlo y logró hacerlo. Entonces, por eso es interesante. Bueno, además de que Turing, pues en 1950, este matemático desarrolló el test de Turing. Y eso es muy importante en cuanto a saber, por así decirlo, o intuir sí. si una máquina realmente tiene una inteligencia similar o parecida a un humano, porque ¿qué es lo que hace el test de Turing? A ver, el test de Turing es muy simple. Tú estás sentado en un ordenador porque está hecho justamente para escribir, ¿vale? Entonces tienes dos personas que te están hablando. Que tú no las ves. Que tú no las ves, solamente a través del ordenador escribes y respondes. Entonces, a través de la conversación que tú tienes que ser capaz de discernir cuál de las dos que te está hablando es un humano y cuál es una máquina. ¿Qué ocurre? Hasta hace pocos años, pocos meses realmente, esto era relativamente fácil porque una inteligencia artificial, pues tarde o temprano cometía ciertos errores y tú decías, mira, es que se ha salido el tema. Más o menos se le veía el plumero. Claro, se le veía el plumero, entonces no comprendió. Claro, ahora cuando tenemos, por ejemplo, GPT-3 que hace unas conversaciones que yo digo, es que habla mejor que yo. Entonces, en ese momento, cuando una máquina, una inteligencia artificial sea capaz de pasar este test de Turing, pues diremos de que han llegado a lograr un punto suficientemente avanzado en el desarrollo de su inteligencia. Que de hecho ya más o menos se ha llegado a lograr. A ver, el último análisis que se hizo real, o sea, el estadístico real que existe, esa fecha de marzo del 2022, ¿vale? Entonces, en este momento, hasta este día, no existe un test de Turing positivo. Hasta ese momento, ¿qué ocurre? Las cosas cambian muy rápido, sobre todo inteligencia artificial. Una cosa que me sorprendió bastante es de que le hemos leído libros y artículos y lo más reciente son de 2018, 2019. ¿Qué ocurre? En 2 o 3 años o 5 años es que ha cambiado tanto que tú dices, este libro está desactualizado. Sí que es verdad que en conversaciones muy cortas, de como máximo 5 minutos, la Royal Society de Londres hizo en 2014 una serie de pruebas y en conversaciones cortas, como digo, sí que fueron capaces de, por así decirlo, de tener un conversador humano y un conversador máquina y que no se pudiese distinguir. Pero, evidentemente, cuando esa conversación se alarga, en algún momento a esa inteligencia artificial se le veía se iba el plumerillo. Bueno, realmente, a ver, los oyentes tal vez no estén muy relacionados con el test de Turing, pero si yo les digo de la película Blade Runner, en donde a los androides humanizados les hacen un test, que es el test de Boykamp. Que no deja de ser más que el test de Turing. Pero claro, esto ya es más ciencia ficción, que esta novela Blade Runner salió de la novela que Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Además está muy bien en ese libro. Intentaba distinguirlo porque eran tan perfectos los humanos, las máquinas eran tan perfectas, tan parecidos a los humanos, que era casi imposible diferenciarlos. ¿Por qué? Porque incluso su cuerpo está hecho de nivel celular. Entonces trataban de ver la capacidad de la empatía que existía o no existía. Y eso lo valoraban con la dilatación de la pupila. ¿Por qué? Porque si a ti te dicen que han atropellado un cachorrito, tu pupila se dilata y te sientes triste. Sí. O sea, no podemos controlar sentimientos. En la peli hay una máquina que está controlando continuamente la pupila del supuesto androide. Sí. Y que en este caso lo que intentan dilucidar es si es un androide o no es un androide. Sí. Entonces, es el test de Turing. El test de Turing, ¿en qué ha sido aplicado? Vamos a hablar cosas prácticas para que los oyentes no se aburran. Primero, todos vamos a internet, estamos mirando una página y te dice el CAPTCHA. El CAPTCHA, que es ese de ¿eres un robot? ¿Sí o no? Eres un robot. Y le dices, no soy un robot, y se abre la página. Dice, pues entonces es muy... sí, la verdad es que solo por poner un check de no soy un robot, pues no sé si es muy seguro. Pero a lo mejor los de CAPTCHA me dicen que estoy equivocado. Ya, pero también te ponen, dicen, elige dentro de las imágenes los que tengan semáforos. Sí, entonces, o barcos. O barcos, o coches. Bueno, entonces lo eliges.
Que sabes que con eso estamos entrenando a una IA. Claro, por supuesto. Ahora hablamos más o menos cómo tenemos la IA alrededor. La segunda aplicación del test de Turing serían los bots. Sí. ¿Vale? Todos los tenemos. Y además, cada vez tenemos más chatbots. Sí. Por ejemplo, hay ya muchas empresas que utilizan WhatsApp Business con un chatbot. Sí. Y con ese chatbot atienden a sus clientes. Bueno, no los atienden ellos, los atiende una máquina. Sí, claro. Y el que más conocemos todos actualmente son los asistentes de voz, en donde, claro, todos tenemos, o sea, bueno, todos los que podemos tampoco son costosos. Realmente las inteligencias artificiales con asistente de voz son de 20, 30 euros ahora. Lo cual era una locura pensarlo hace 10 años. Pero lo interesante que tú le preguntas, tienes una IA en tu casa. Sí. Además de que es curioso porque yo discutía con mi pareja y decía, es que a mí no me gusta que me estén escuchando constantemente. Y yo le decía, pero a ver, los que tienen algún problema con que los escuchen son los delincuentes, los criminales, ¿no? Los terroristas. Eso es lo que yo decía antes y opinaba igual. Pero, es decir, vale, yo tengo algo que me encanta que es la tecnología. Y eso está claro. Me encantan los móviles y antes tenía en el móvil activado pues en este caso lo que Google. Sí. Pero lo desactivé porque... No me gusta que me escuchen. No es que no me guste que me escuchen, es que es tal el volumen de información que consiguen de esa manera que los modelos en este caso que consiguen hacer grandes empresas, ¿vale? Las Big Tech que se llaman Facebook, Google, Amazon, con toda esa información más nuestros perfiles de navegación, es tal el conocimiento. Bueno, si hablamos de inteligencia intrapersonal, yo creo que nos conocen más ellos que nosotros mismos. Sí, llegará el momento que nos conozcan más, claro. A ver, nosotros somos unos algoritmos bioquímicos. Con patas. Sí, bioquímicos, en donde dicen, a ti te gusta el olor dulce, por ejemplo, te gusta la comida un poco salada y muy picante. Claro, te están creando un perfil tuyo técnicamente. O sea, te dicen, si hay una chica que huela dulce, sabes cuál vas a elegir de todas las que hay. Si vas a un restaurante, de los 100 restaurantes, sabes cuáles son los probables que vas a ir. Sí, está claro. Entonces, que es una información tan... Ya, pero yo decía a mi pareja, realmente, si hay alguien escuchándome constantemente lo que nosotros hablamos en nuestra casa, porque además tengo varios, yo siento lástima a ese pobre hombre. Porque pero no es un hombre. Bueno, es que ahí está. Se va a aburrir como una ostra. No se aburre, porque no es un hombre. Es que el tema no es una persona. Lo está escuchando una máquina que tiene un motor de procesamiento del lenguaje hablado, que transcribe toda esa información, genera un modelo y descubre en ese modelo tus patrones, sobre todo de consumo e incluso ideológicos. Sí, por eso, mira, justamente por eso Elon Musk dijo, estoy cada vez más inclinado a pensar que debería haber cierta supervisión regulatoria, tal vez a nivel nacional o internacional, solo para asegurarnos de que no hagamos algo muy tonto. Ya, a ver, de hecho Elon Musk es uno de los fundadores de OpenAI, que es una de las empresas, porque OpenAI empezó como una ONG. Sí, intentando controlar esto. Intentando aplicar esto que decía Elon Musk, pero se ha convertido en una empresa. De hecho, ya tiene productos como DALL-E o Whisper, que son productos de pago. Sí que es verdad que tiene otros que los tienen abierto, pero no porque vayan a ser gratuitos, sino simplemente porque está utilizando a la comunidad internacional para que la entrenemos. Entonces, la cuestión aquí es que detrás de todo eso hay intereses económicos. Por supuesto. Y sobre todo hay mucha información que, por así decirlo, si pusiésemos a un grupo de psicólogos a analizar tu perfil, sería carísimo, no tendría sentido. No tendría. Pero como es una máquina que lo hace muy bien y muy rápido, le sale a cuenta. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué es una IA? Vale, una IA. Sí. Es decir, una inteligencia artificial. Sí. Pues una IA es... La inteligencia hemos dicho que es la capacidad de un ser vivo para entender, comprender, razonar. Sí. Pues la inteligencia artificial sería lo mismo traspasado a una máquina que es capaz de adquirir y comprender información, que es capaz de resolver problemas, que es capaz de adaptarse al cambio. Sí. Todo eso definiría a una inteligencia artificial, ¿vale? En este caso, una inteligencia artificial será tan buena cuanto más se parezca a una inteligencia humana. Sí. O eso es lo que, por así decirlo, se da en llamar
dos tipos de inteligencia artificial, que serían la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil es lo que hemos tratado antes, que es patrones que por así decirlo, se entrenan para una tarea específica, como la de jugar al ajedrez, jugar al Go, etc. Y una inteligencia artificial fuerte tendría más que ver con la inteligencia general que tiene el cerebro humano, que es que tiene una serie de capacidades muy diversas para abordar múltiples problemas desde diferentes puntos de vista. Y esto es algo que hoy en día la inteligencia artificial no es capaz de hacer. Es decir, por ahora. Es decir, las inteligencias artificiales que hay ahora mismo, o por lo menos las que nos han dejado ver, son capaces de resolver problemas de forma de forma específica. Sí, para matemáticas, para el lenguaje, tráfico, pero una inteligencia general como la nuestra todavía no existe. Entonces, la cuestión aquí es que para hacer una inteligencia general como la humana, todavía no hemos llegado a comprender cómo nuestro cerebro tiene por supuesto su funcionamiento con sus neuronas y con otros tejidos que no son las neuronas, que generan o que realizan todo este tipo de cuestiones y que no sabemos muy bien del todo cómo las generan, cómo las realizan. Pero mira, yo voy a hacer un salto adelante, ¿vale? Entonces el otro día, hablando con mi hijo el mayor, me dice, papá, ¿qué es la singularidad tecnológica? Yo le digo, oye, a ver, me has pillado un poco en pañales porque yo conozco la singularidad, que es el momento antes del Big Bang, en donde toda la masa y la energía estaban concentradas en un punto. Esa era la singularidad. Entonces, yo conozco esta, entonces claro, me puse a leer un poco y descubrí que la singularidad tecnológica es el momento en que nosotros logremos darle suficiente capacidad computacional a una IA para que ella sea capaz de alcanzar nuestra forma de pensar y, ojo, sea capaz de generar nuevas IAs. O sea, ella sería capaz de generar su propia ascendencia, que serían mejores que nosotros en programas que generan programas. Exacto, serían mejores que nosotros en todos los campos. Que es algo, por ejemplo, que hemos visto en Matrix. Claro, programas que generan programas. Sí, el malo. Además de que a mí me encanta ese malo, me encanta. Entonces, esa singularidad tecnológica aún no ha llegado. No ha llegado. Pero damos otro salto adelante, ¿vale? Supongamos que una máquina es capaz de tener un coeficiente intelectual de 120, promedio para un humano. Entonces, genera una nueva versión de sí misma, o un hijo, por decirlo de alguna forma. Un hijo de la IA. Un hijo de la IA, que ya da un poco de yuyu. Que va a tener 140 de IQ. Vale. Entonces, muy bien, 140. Es más inteligente que el promedio. Sí. Pero claro, este IQ... Hace una iteración. Hace una interacción y aprende nuevamente, y su nieto ya tiene 170. Y nueva iteración. 210. Y nueva iteración. 240 de IQ. Entonces, ¿qué pasa? 240 es una inteligencia para los seres humanos sorprendente. Ocurrirían dos cosas. O llega un momento en que no son capaces de ser más inteligentes, o llega un momento en que serían tan inteligentes que no entrarían dentro del rango y no podríamos comprenderlas. No, claro. Ahí a lo que te referías, por ejemplo, de tener hijos, ¿no? Sí. A mí me viene en la cabeza una peli del año en el que tú y yo nacimos, en 1977, que se llama Engendro Mecánico. Y es una película un poco, por así decirlo, bueno, vamos a hablar que es algo del 77, ¿no? Que tiene ya muchos años. Pero en esa película, un científico genera una IA que tiene en un laboratorio, pero aparte tiene su casa muy domotizada. ¿Vale? Es de estas típicas películas de los años 70 con un gran nivel de vista al futuro, de lo que va a traer el futuro, ¿no? Y entonces tiene esa casa domotizada y controlada por esa IA que tiene en un laboratorio. ¿Qué ocurre? Que este científico se va de viaje y deja a su esposa en la casa. ¿Y qué se le ocurre en este caso a la IA que tiene que hacer? Pues algo que los humanos hacemos, además de pensar y de respirar, que es reproducirse. Y ahí ya la hemos liado. Bueno, pues la película va de eso, de que la IA, en este caso, quiere tener un hijo. Claro, pero, a ver, yo entiendo de que... Que sería una iteración de la que hemos hablado, ¿no? Sí, yo entiendo de que las inteligencias artificiales se saldrán un poco del espectro que nosotros conocemos como humanos. Pero la primera pregunta que tenemos que hacer, sabiendo de que ya tenemos inteligencias artificiales cerca a nosotros, que son como ratones técnicamente, o sea, tienen la capacidad neuronal de un ratón, como Google,
Alexa, sí, Siri, que viene a colación el chiste tonto de, A ver. oye Siri, ¿qué temperatura hace? No soy Siri, soy Alexa. Y coge y dice, bueno, entonces, ¿qué temperatura hace? Y dice, no, pregúntale a la tal Siri. Muy bien, me encanta ese. Pero la pregunta sería, ¿te da miedo una IA? A mí, a día de hoy, no me da miedo una IA porque una IA no puede interactuar o no tiene capacidad de interactuar con mi vida o con mi existencia Sí. hasta tanto no le demos permiso, por así decirlo. Es decir, ¿qué ocurriría si una IA tuviese control sobre, pongamos, cosas críticas, ¿no? El problema que ¿Tú meterías a tu hijo en un coche sin volante y que manejen hoy una hoy IA? en día no. Claro, yo he visto desde hace muchos años coches de Google, coches de Tesla y otros muchos que son capaces de hacer lo que se llama self-driving, o sea, conducción automática. Pero ¿qué quieres que te diga? El problema es cuando ese coche que se ha visto se va a estrellar, ¿qué decide la IA? ¿Salvar? Imagínate que hay un niño en la acera, ¿salvar a ese niño o salvar a mi hijo que está en ese coche? Ya, claro, ese es un problema ético, ¿no? Y la ética y la moral tienen mucho que ver con cómo nos comportamos los humanos y es algo que las máquinas no son capaces todavía no pueden aprender. Pero mira, nosotros somos la generación X, todos los que más o menos somos de esta época, y les voy a informar a toda la generación X de que somos una generación que realmente va a cambiar de nombre dentro de unos años. Seremos una generación obsoleta. La generación obsoleta nos llamarán. ¿Por qué? Porque para el 2022 que estamos, el 50% de los trabajadores son millennials. ¿Sí? Y para 2025 será el 75% de los trabajadores. ¿Qué ocurre? Los millennials tienen una forma diferente de ver. Primero, ellos son analógicos totales, ¿sí? Digo, digitales totales. Los analógicos somos nosotros. Nosotros somos un televisor analógico que le adaptaron para que funcionara con algo digital. Somos adaptados. Exacto, adaptados. Pero entonces, el ser humano se resiste mucho a los cambios, ¿vale? Entonces, como nos resistimos tanto a los cambios, no todos seremos capaces de adaptarnos a los cambios que va a generar las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Y entre más viejo eres, más complicado es que te cambien las cosas. Entonces seremos la generación obsoleta. Seremos una carga para la sociedad porque no seremos capaces de interactuar con todo lo que viene. Entonces, ¿qué ocurre? Volviendo al tema de que si tienes miedo a la inteligencia artificial, esto ya ocurrió en el pasado. ¿Por qué? Cualquier cambio genera un da punto miedo. de rechazo. Mira, cuando se inventaron los ascensores, nosotros no existíamos, en los años 40, había un trabajo que era fundamental, que era el de ascensorista, que era el que le daba la palanca a los botones y que paraba justamente en cada piso. ¿Vale? Pues es curioso que en los años 40 hubo un paro de ascensoristas que detuvo Nueva York. Claro, no podían subir. No podían subir a los edificios, no podían trabajar. Perdieron millones de dólares en ese momento. Claro, la gente cuando vio un ascensor automático, entraban, miraban y decían... ¿No veían al ascensorista? Salían y preguntaban dónde está el ascensorista y dicen, no sabemos. Entonces, no, yo ahí no me subo. Y se subían por las escaleras. Claro, se subían por escaleras. Pero claro, es que cuando son 20 pisos te lo piensas. Y dices, joder, es que es una caja de metal en donde estoy encerrado como una rata y está sostenida por un cable. Y le doy un botón y creo y espero de que llegue confiando que voy a llegar arriba. Claro, eso sería como el coche Tesla automático de ese entonces. Sí. Todos los cambios nos cuestan mucho. Sí. Y yo creo que la inteligencia artificial cuando llegó la revolución industrial, nos costó 100 años. Sí. En ese momento 100 años eran 4 generaciones. La revolución digital nos costó 10 años casi. Entre los años 95, 2005 fue la revolución digital, cuando Internet todo explotó. Tuvimos que adaptar en 10 años. Pues cuando las IA irrumpan, no van a ser varias generaciones, va a ser nuestra generación. Sí, van a ser a lo mejor 10, 15 años como mucho. Ya, hasta que nos adaptemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pero para hablar de todo esto, vamos a comenzar hablando de un poco de la historia de los datos, ¿no? Porque es necesario. Al final todo esto proviene de los datos que una máquina es capaz, o nosotros somos capaces de procesar. Sí, nosotros somos datos. Somos entidades que lo que hacen es procesar una serie de datos y en función de unos modelos mentales, de unas ideas y de una experiencia que tenemos, aplicamos pues nuestro raciocinio para obtener un resultado. Los datos, por así decirlo,
tienen millones montones, cientos de miles de posibilidades, y a nivel de historia, Sí. ya pues en la prehistoria, Sí, antes de que fuésemos capaces de escribirla, Exacto. ya había datos, ¿no? Sí, en palos marcaban y hacían cómputos, ¿no? En el hueso, los huesos también hacían un cómputo de una cantidad específica y la comparaban con el siguiente año. Fíjate que no había escritura, No, pero sí que había recuento. sí, claro. Porque los humanos siempre hemos sido mucho de contar. Hombre, es que si no contabas no te podías preparar para el invierno y te morías de hambre. De contar cosas, de contar historias, que era la forma de transmisión de los conocimientos antes de la escritura. Y también la computación tiene que ver un poco con este tema de las inteligencias artificiales. Claro, pero es que estamos hablando de datos. Estos datos son los que alimentan a la inteligencia artificial. El primer dispositivo inventado realmente para datos fue en Babilonia y fue el ábaco, que permitía hacer cuentas y números y llevar registros. Entonces, a partir de allí ya empezamos a tener después los pergaminos y un montón de conocimiento. ¿Qué ocurre? Los datos son muy importantes, pero después llegó Internet. Cuando tú digitalizas todo el conocimiento o todos los datos que tenemos, le estás dando alimento y nutrición a una IA directamente de la forma en que ellos son capaces de entenderlo. Sí, de hecho, con Internet yo creo que lo que se ha visto desde los años en los que empezó, los años 90, bueno, sí. A ver, las redes en realidad, ya haremos un episodio exactamente centrado en redes y en cómo se interconectan ordenadores y tal, Sí. porque es muy interesante y porque tiene su reflejo en la ciencia ficción. Sí. Pero en realidad Internet, si de algo ha tratado, es de un volcado digital de todos los datos existentes en el mundo, Sí, lo que llamaríamos una biblioteca de Alejandría digital. claro. Y mucho más grande. Mucho más grande, y que desde que Internet nació nos hemos volcado todos, valga la redundancia, en volcar todos esos datos propios y ajenos en un universo digital, Sí. que luego sirve, como tú bien dices, de alimento a paladas para inteligencias artificiales. No hay nada mejor para entrenar una inteligencia artificial que darle datos y datos y datos y datos para que genere patrones. Sí, pero mira, igual que hacemos nosotros con nuestro cerebro. Pero estamos hablando de tantos datos que te voy a explicar. Por ejemplo, todos tenemos el WhatsApp, ¿vale? Sí. Pues tú imagínate que hace 5 años, te estoy hablando de datos de hace 5 años, que eran capaces de mover 20 petabytes de información. Diariamente. Sí, diariamente. Cuando dicen 20 petabytes, ¿esto qué es? Pues 20 millones de gigabytes. O sea, 20 millones de gigas como las que yo tengo en mi ordenador. Y estamos hablando de audios, de vídeos, de fotos, todo. mensajes claro, de texto. Esto es un estimado, porque depende del lugar, depende del pico de movimiento por internet, depende si es de día y de noche, y depende si hay un partido de fútbol o lo que sea. Entonces, eso lo mueve mucho. Pero se calcula que aproximadamente son 2.5 exabytes. Eso ya no lo entiendo. Eso ya se me va. Entonces serían 2.5 billones de gigabytes. Sería demasiada información que en Internet estamos moviendo. Entonces, mira, te digo una cosa. Estudiando los patrones, nosotros realmente podemos hacer cosas sorprendentes. Podemos entender una comunidad, por ejemplo, ¿sí? Ver con los humanos cómo interactúan entre ellos. Y con una IA podemos, con esos patrones, predecir si una población está sana, está enferma, si es rica, es pobre, si es innovadora o no. Incluso hay un estudio que en Londres se hizo un estudio que me pareció realmente interesante con IA. Bueno, te cuento un detalle interesante. Tú sabes que ahora por legislación todos los móviles tienen una ubicación GPS. Sí. ¿Por qué? Porque si tú haces una llamada de emergencia, necesitan saber dónde estás, ¿sí? Entonces, esa fue la única forma en que a nivel de Europa todos estemos ubicados. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Tener la localización constantemente encendida en los smartphones consume mucha información, mucha batería, digo. Entonces, para evitar ese consumo de batería, lo que hacen es cada cierto tiempo mandan una señal diciendo... Estoy aquí. Exacto. Estoy Por aquí. eso pueden triangular la ubicación tuya cuando cometes un crimen, ¿vale? Con las antenas. Claro, entonces este sistema se ha utilizado con inteligencia artificial en Londres, en donde se vio que si mucha gente estaba en su domicilio en cierto momento de la tarde-noche, había más posibilidad de que hubiesen crímenes, porque las calles estaban vacías y había más posibilidad de que ocurriera. Uh-huh. Entonces, como para cosas como estas nos sirve la inteligencia artificial, ¿vale? Para calcular ese tipo de posibilidades. Exactamente. Entonces vamos a hablar de... Pero claro,
Eso no es un dato aislado. Exactamente. Entonces, vamos a hablar de dos cosas que son interesantes. Por ejemplo, ¿qué es el Big Data? Bueno, pues el Big Data, ese término se refiere a conjuntos masivos de datos muy grandes, complejos, muy voluminosos, que en este caso pueden ser adquiridos, por ejemplo, como tú estás diciendo, a través de tecnologías que los mandan de forma automática. Sí, serían los macrodatos. ¿Vale? Porque si tuviésemos que mandar nosotros la ubicación, hoy estoy aquí, no lo haríamos, ¿no? Pero Sí, como pero es de forma automática... Tú dime ahora, ¿qué aparato no lleva algo de información? Algo de información y se transmite. Cada vez estamos hablando más de aparatos que están conectados a las redes y que comparten datos. Sí, por ejemplo, la pulsera inteligente, ¿no? Sí. El Fitbit. No puedo ayudarte con eso desde el Apple Watch. El Apple Watch, por ejemplo, ¿te das cuenta? Que te están escuchando constantemente. A ti, a mí no. Los móviles, los ordenadores, los coches. Tú sabes que los coches tienen también microchips ya, Claro. que generan información. Entonces, toda una cantidad ingente de datos. Eso es. Y toda esa cantidad ingente de datos va a parar a bases de datos que tienen que ser, por así decirlo, procesados y manejados con herramientas de análisis de datos, que si estuviésemos hablando de análisis de datos tradicional, costaría muchísimo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando mezclamos Big Data e inteligencias artificiales? Ahí está la parte divertida. Algo que hemos visto ya, que las inteligencias artificiales hacen muy bien, que es coger un montón de datos, generar patrones, extraer información, resumirla y servirla a una persona para que tome decisiones. Eso es lo que las IAs, con el manejo de bases de datos gigantescas de todo tipo, y lo estamos viendo, por ejemplo, a nivel de lo que sería el análisis del tiempo atmosférico. Sí. Y esto siempre ha sido un cliché, un tópico, que los meteorólogos se equivocan mucho, ¿no? Sí. Han dicho que va a llover, pero ¿no os dais cuenta, y esto es una pregunta lanzada al aire, de que antes se equivocaban más y ahora cada vez se equivocan menos? ¿Sabéis a qué se debe que se equivoquen menos? ¿Por qué? Porque hay mejores modelos y sobre todo hay mucha más cantidad de información. Cuantos más satélites lanzamos al espacio, cuantas más balizas, más sensores, más información de todo tipo llega volcada de forma masiva a servidores que son manejados por programas que tienen la capacidad de generar esos patrones y de hacer una predicción de hacia dónde va eso. Sí. Entonces, toda esa cantidad ingente de datos es lo que una IA es muy capaz, mucho mejor que nosotros, de manejar de forma específica. Entonces, una de las grandes aplicaciones, en este caso, de las inteligencias artificiales es el manejo de cantidades inmensas de los datos. Macrodatos. Pero, ¿quieres que te haga un dato interesante? Un dato interesante. Un dato, en este caso, único, no masivo. ¿Por qué nacieron los macrodatos? Yo te lo digo. Venga. Muy simple. Por el dinero, la pasta. Los gobiernos detestan que la gente no pague. Entonces, en 1965, el gobierno de Estados Unidos recibió 742 millones de devoluciones en impuestos. Y dice, hombre, esto no puede ser cierto. ¿Qué pasa aquí? Algo pasa. Entonces, ¿qué dijeron? Pues para el año de 1970 ya habían digitalizado todo y utilizaron programas para detectar quiénes realmente están evadiendo impuestos y quiénes no. Y eso fue la primera gran cantidad, porque estamos hablando de millones y millones de datos que se digitalizaron, y estamos hablando del 70, antes de que naciéramos. Ahora todo es técnicamente digital. Entonces, lo que tú dices, las IAs tienen la gran ventaja, la gran capacidad de manipular macrodatos que nosotros no seríamos capaces, probablemente si somos millones de humanos, sí. Lo que ha cambiado, yo creo, de forma radical porque esto está también relacionado con Internet y con la telefonía móvil, sobre todo, pero con Internet, fundamentalmente con Internet. Tenemos montones de dispositivos conectados a la red, capturando datos de forma continua y enviándolos. ¿Vale? Si somos capaces de coger todos estos datos, y de hecho ya estamos siendo capaces, como decía, con el tema, ese era el ejemplo burdo del tiempo, ¿no? De que se equivocaban mucho, pero es con todo. Es que en realidad, a día de hoy, cada vez somos más capaces de generar, por así decirlo, estudiar patrones globales y de generar
una tendencia de ver cómo esos patrones globales se van a ir, por así decirlo, comportando en el futuro. Es decir, vamos a ser cada vez más capaces de predecir, entre comillas, el futuro a base de ingentes cantidades de datos. De ver el pasado. Y que eso es, de la experiencia. Igual que hacemos nosotros Sí. a nivel individual con nuestro cerebro en un problema específico, Sí, pequeño. mira, hay una cosa que nos preocupa mucho a nosotros, a los seres humanos, y en Estados Unidos lo saben claramente, que es el síndrome de colapso de colmenas. ¿Por qué? Porque ya sabes que si la principal especie que poliniza las cosechas desaparece, pues tenemos problemas muy serios con la comida. Entonces es imposible tener toda la información de cómo se mueven, pero claro, hay mapas de datos de que nos dicen por dónde están las colmenas y cómo se mueven todos estos insectos. Entonces también sabemos de que hay un insecto, el varroa, que es un destructor, ¿sí? Es un ácaro que ataca a las abejas y las está matando. Entonces, claro, aquí llega la IA. Entonces, ¿qué han hecho? Han creado una empresa llamada Eltopia, que creó un bioplástico que se llama MeatNot. ¿Qué ocurre? Las abejas son capaces de soportar temperaturas altas, mientras que los ácaros no. Entonces, han creado un bioplástico que recubre el maíz y la abeja pues no tiene ningún problema, porque cuando este circuito se cierra, aumenta la temperatura de los panales, de los que ellos tienen, y hace de que suba la temperatura por encima de 42 grados, que las abejas lo toleran perfectamente y los ácaros se eliminan. Entonces están evitando un motivo muy, muy grande de la muerte de las abejas. Y esto está hecho todo por IA. Esto en este caso lo ha desarrollado o lo ha... Claro. Entonces ellos analizan los patrones y son capaces de comprenderlo. Entonces las IA están haciendo esto. Llegará un momento en que, bueno, ¿tú te acuerdas de una película que salió recientemente? Sí, hablando de películas, que no miren al cielo. Sí. Entonces, vamos a hacer un alerta spoiler. Alerta spoiler. En donde había uno de estos gurús de tecnología, estilo, que es lo que hubiese sido Steve Jobs, ¿no? Sí. Pero este era más gracioso, más payaso. Y los ricos al final se van a un planeta, ¿no? Y entonces tenían tantos datos de información que decían, la presidenta de Estados Unidos, que era una mujer en ese momento, la presidenta de Estados Unidos será devorada por un gelapodo o algo así, ¿no? Un nombre raro. Y entonces nadie dice, ¿gelapodo? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Y cuando llegan al nuevo planeta, salió una especie de dinosaurio y se la comió. Y dijo, mira, se la comió. ¿Esto es un gelapodo? ¿Qué ocurre? Sí, Si nosotros alimentamos tanto a una inteligencia artificial, pues va a tener la capacidad de predecir eventos futuros con gran exactitud, teniendo en cuenta de que si tú no estás comprando nada, si no te están vendiendo nada, te están vendiendo a ti. Sí. Y esos son los datos nuestros. Cuando tú buscas en Google, quiero unas zapatillas, al día siguiente Facebook, WhatsApp, todo te habla de zapatillas. Sí. ¿Sí me entiendes? Está clarísimo. E incluso ahora comento un caso que es muy interesante de que la privacidad a un hombre llegó y a su casa en Estados Unidos empezó a llegarle revistas de bebés. ¿Y por qué? Decía revistas de bebés, camas de bebés, cunas de bebés, pañales de bebés, ¿no? Descuentos de... Decía, oiga, pero que estoy harto de que me llegue esto, no quiero más. Entonces no, es que nosotros no somos culpables, es que una inteligencia artificial, por supuesto, determinó de que usted lo necesitaría en el futuro. Y dice, pero si mi hija tiene 14 años y yo vivo allí y soy viudo, ¿cómo se te ocurre? Y dice, pues no sabemos. La realidad fue que su hija había comprado un test de embarazo que había salido positivo y había estado buscando cuidados de bebés a través de internet. Entonces la inteligencia artificial entendió que era una mujer embarazada y que probablemente necesitaría esto y por eso le mandaba ese ¿sí me entiendes? Sí, a ver, eso es por eso bueno. Por eso es el Big Data. Esa sería una de las cuestiones muy relacionadas con las IAs. Y luego a mí me gustaría, antes de que nos metamos a hablar de algunas grandes películas sobre IAs, sobre algo que todavía, en este caso, las inteligencias artificiales no han conseguido y que ni siquiera nosotros somos capaces a veces de explicar correctamente, que es la consciencia. Es decir, ¿qué es la consciencia? ¿Qué es lo que...? Pero claro, es que estamos hablando de palabras mayores. Sí, pero al final, para entender qué es un cerebro humano, cómo actúa, cómo funciona, hay que tener en cuenta que... La conciencia es ser consciente de ti mismo primero, ¿no? De ti mismo, por supuesto. Parte de allí. Por eso ahora nosotros somos conscientes de que existimos, de que estamos porque tenemos sentidos. Tacto, millones de terminaciones nerviosas. Un ojo, el ojo del humano es relativamente malo. Hemos descubierto que nosotros tenemos una visión mala, un oído malo también,
un olfato malo. Estamos muy mal provistos con un cerebro muy grande. Sí. Entonces, si a nosotros nos quitan los sentidos, no tienes una sensación de percepción. ¿No? Si no tienes una entrada de información, Sí. no tienes una percepción de que estás consciente. De hecho, hay muchas inteligencias artificiales de las que hay hoy en día que la cuestión es que no tienen cuerpo, solo tienen capacidad. Sensores. Sí, pero ni siquiera sensores. Lo que se está haciendo en este caso es darles una cantidad ingente de información, como hemos dicho, que procesan en base a unos modelos matemáticos, algoritmos, Sí. pero no tienen, es decir, no están conectados con el mundo como estamos nosotros. Y no tienen capacidad de interactuar. Eso es, no están interactuando realmente, porque, por ejemplo, cuando hablamos de Siri, de Google, de Alexa, Sí. de todas estas, no son realmente inteligencias artificiales, son asistentes personales Con una IA. que tienen, en este caso, respuestas y demás. Esa parte se está solucionando. ¿Por qué? Porque si tú sientes frío, ellos tienen un termostato de temperatura en tu casa que te dice si está frío o caliente. Si tú tienes ojos, ellos tienen... Sí, pero ¿en base a qué? En base a que tú les has dicho que hace frío por debajo de X grados. Sí, pero ellos aprenden, pero hay un termostato que les está transmitiendo información. Claro, ya empiezan a tener sensores. Sí. Y hay cámaras, millones de cámaras que tienen ojos en todas partes. Sí, pero lo que quiero decir es que no estamos hablando de que una IA tenga un cuerpo, tenga sensaciones y sobre todo tenga emociones. Estás hablando de un robot humanizado. Sí, pero bueno... Que eso ya estamos saltando al próximo capítulo. Pero lo dejo aquí porque básicamente esa conciencia nos hace preguntarnos si una máquina puede ser capaz de tener conciencia. Porque si es consciente y tiene capacidad de sentir, de vivir, tendría los derechos de un humano, ¿no? Claro, la cuestión es que la conciencia en este caso es una propiedad a día de hoy completamente humana. Sí. Que no ha trascendido a las inteligencias artificiales. Todavía no, porque no hemos sido capaces de enseñarlo. Porque es que no lo comprendemos nosotros. Entonces, este es otro de los factores por el que podemos decir que en el momento actual las inteligencias artificiales que hay en el mundo no son como la inteligencia de un humano. Claro, pero eso es como la frase que me encanta a mí, que es: muchos seres humanos están vivos, pero realmente muy pocos viven. Y eso tiene que ver con la conciencia. Pero mira, cuando nosotros hablamos de todos estos macrodatos, de la conciencia, de todo, creo que nos hemos olvidado que para que los macrodatos existan tenía que existir la internet. Sí, que me parece a mí algo que fue fundamental. Entonces, a ver, todos sabemos que más o menos en Ginebra, a final de 1980, ¿no? Se inventó el programa ARPANET, que se unía con varias universidades, y esto nos generó, pues... Una primera red a nivel mundial. A nivel mundial, exactamente. Que fue cuando se empezaron a mover datos, realmente. A compartir datos. Sí, a mover datos que eran, pues, muy pocos comparados con hoy en día. Pero me encantó fue que, ¿tú te acuerdas que en 1999 se hizo un desfile de Victoria's Secret y salió por internet? Entonces, ¿qué ocurrió? Salió un anuncio que decía Victoria's Secret, todas las modelos en ropa interior, por supuesto, reventó internet. ¿Por qué? Porque era tanta la cantidad de gente que quería acceder a los datos y tanta información que internet se bloqueó. Entonces tuvimos que mejorar la red de internet con nuevos protocolos para que seamos capaces de mover más datos. Eso nos dio la posibilidad de mover macrodatos en cantidades que nosotros no somos capaces ni siquiera de pensar, para poder ahora tener inteligencias artificiales con qué alimentar y poder conseguir todo esto. La conciencia ya está un poco más lejos que de todo esto. Bueno, pues veremos cómo esta conciencia tiene que ver mucho con lo que entendemos por el pensamiento humano. Sí. Cómo nosotros somos autoconscientes, cómo somos capaces de comunicar esa conciencia y cómo esa capacidad de tener intenciones y motivaciones que están relacionadas con emociones y con otras cuestiones que hoy en día una máquina todavía no tiene. Aunque es verdad que algunas películas nos han trasladado que esto es posible. Bueno, realmente de películas es que tenemos muchas de qué hablar. Por ejemplo, por hacer un poco de historia, en 1926 Fritz Lang hizo Metrópolis, en donde mostraba, claro, una inteligencia artificial que era un robot.
¿sí? Y este era malo. Sí, era malo. O sea, dominaba la raza humana, nos mostraba la parte más oscura de todo. Entonces, yo creo que de allí vienen los miedos que tenemos, porque... Y todos esos ejemplos de distopía. Claro, porque cuando tú planteas, ya en 1926, cuando tú no conoces algo, le temes. Sí, entonces, el desconocimiento genera miedo. Claro, entonces Marie Curie decía, no hay que temer a las cosas, hay que conocerlas. Uh-huh. Por ese motivo, un libro que leímos nosotros hace poco, una charla que dio una gran ingeniera española, decía, lo que tendríamos que hacer es hacer charlas de educación y generar una población que esté dispuesta a entender, comprender lo que son los macrodatos y las inteligencias artificiales para no tenerles miedo. Claro, porque entender y comprender toda esta cuestión nos puede llevar, por supuesto, a no tenerle temor, a saber muy bien lo que estamos haciendo con ella. Sí, lo que decía Neil Jacobs, que decía, no es la inteligencia artificial lo que me preocupa, es la estupidez humana. Claro, siempre el desconocimiento. Entonces, en esa peli Metrópolis era, por así decirlo, es el como temor, el miedo. Es el aterrizaje de las inteligencias artificiales en el cine. Exactamente. Y lo hicieron mal. Lo hicieron mal, ¿no? Como toda película tiene su argumento. Y fíjate que como es muy difícil de entender lo que es una IA, muchas veces en el cine lo que se hace es encarnarla, nunca peor dicho, en un robot. Sí. Hablaremos en un posible episodio futuro sobre robótica, cibernética, cyborgs, etc. Pero es verdad que las inteligencias artificiales muchas veces se encarnan en un robot, un cerebro positrónico, es decir, en algo físico, palpable y visible, porque si no es muy difícil de entender qué es eso de la IA. Entonces le ponemos cara, le ponemos cerebro, le ponemos rasgos incluso pero humanizados. Mira, por ejemplo, una IA que fue bastante benévola realmente, los que tenemos nuestra edad, recordaremos todos que hace más de 40 años nació Tron. ¿Te acuerdas de la película Tron? De que tenía efectos especiales muy avanzados para su época. Sí. Y si te acuerdas de que había una empresa llamada Encom. Entonces, ahí había una inteligencia artificial que lograba coger a Flynn y lo digitalizaba para poderlo meter en el ordenador. En el mundo virtual. Exacto. Y esa inteligencia artificial no era mala, simplemente era un medio para conseguir algo. Ajá. Entonces, esa es otra cara. La cara un poco más amable. Más neutra, realmente, porque es una película de aventuras, no hay una distopía por detrás. Entonces... Quiero decir que en el cine, de hecho, y en las series y también en los libros, se ha tratado la inteligencia artificial desde diferentes puntos de vista, algunos de ellos desde el punto de vista, por así decirlo, peligro, negativo y demás, y en otros casos, pues desde un punto de vista más tierno. Por ejemplo, Wall-E. Claro. Wall-E es muy tierno, un robot de ojos grandes que era un reciclador de basura y lo único que buscaba era recuperar la tierra que había sido arrasada por los humanos para que volviese a nacer la naturaleza. Y cuando encuentra una planta casi llora la felicidad. Me pareció muy tierno. En ese caso es una inteligencia artificial bastante limitada, pero luego llega Eva, ¿no? Que es su compañera, ¿no? Que es mucho más, claro. en teoría, inteligente. Y armada y todo, claro. Sí, con muchos más sensores, muchas más cuestiones. Bueno, eso es para los niños. Pero es una gran película sí, y es una forma muy buena de ver cómo, a lo mejor, en este caso, las inteligencias artificiales, los robots, pueden ayudarnos en el futuro a solucionar problemas que hemos generado nosotros, ¿vale? Sí, pero no podemos dejar de hablar de inteligencia artificial si no hablamos de HAL 9000. No, me encanta. Es una de mis películas favoritas. 2001, Odisea del espacio, tiene todos los ingredientes para ser una gran película desde mi punto de vista. Tiene viaje espacial, tiene conocimiento, tiene... Ciencia ficción basada en tecnología. Tiene aventura, tiene el enigma que hay detrás de qué es el monolito. Bueno, hay 4 monolitos, que eso me encantan. Y hay cientos de miles de monolitos porque, a ver, aquí hablamos de la película, pero Arthur C. Clarke escribió 4 libros, 2001, 2010, 2061 y 3001. Son muy buenos los 4. Claro. Películas solo hay 2, que serían 2001 y 2010. Pero es verdad que la inteligencia artificial se trata mucho en 2001 y en 2010.
Y ya se trató con HAL 9000, se trató la pregunta: ¿puede una computadora tener identidad, sentimientos y probablemente un alma? Claro, y ahí es donde enlazo con lo que hemos dicho antes sobre la consciencia, la emotividad. Es decir, ¿puede una inteligencia artificial tener consciencia? ¿Puede ser capaz de ser emotiva? ¿Puede ser capaz de percibir? Pero con HAL, yo creo que más que tener conciencia, no. Tuvo un problema a nivel ético-moral. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Por eso digo que ahí estamos hablando de que una máquina está teniendo una cuestión moral. ¿Pero por qué? Porque HAL conocía el objetivo de la misión. Él sabía cuál era la misión. Cosa que la tripulación no. Exacto. Los astronautas no sabían. Entonces, si los astronautas no conocen el verdadero objetivo, podrían tomar decisiones equivocadas y hacer que la misión fracase. Entonces HAL está programada para que la misión no fracase. Exactamente. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que le ocurre? Que si no desvela ese objetivo... Que lo tiene prohibido decirlo. Sí. Entonces él tiene prohibido decir cuál es el objetivo. Entonces, ¿qué hace? Para que los astronautas no estropeen la misión, que es su papel fundamental, y como tiene prohibido decirlo, pues se ve obligado a elegir entre permitir la ignorancia de los astronautas, lo cual pone en peligro la misión, o paliar dicha ignorancia incumpliendo el plan previsto, lo cual también pone en peligro la misión. Conclusión, para HAL no tiene buenas decisiones. No. Es como tú. ¿Tú qué prefieres? ¿Una patada en los huevos o que te corte una mano? No hay una buena decisión en ese caso, pero la cuestión es, yo creo que lo que realmente hace que en ese caso esa inteligencia artificial cortocircuite, por así decirlo, es que tiene que llegar a mentir. Es que, ojo, que tú le enseñes. Yo creo que ese es el gran abismo que hay. Si tú le enseñas a una IA a mentirte a ti mismo, ya le hemos cagado. Daros cuenta que cuando entrenamos a una IA, le decimos que dé respuestas coherentes, cercanas a los datos que le hemos dado, que pueden tener, pueden tener sesgos, pueden tener falsedades. Es decir, cuando entrenamos a una IA, que ya hablaremos exactamente de cómo se entrena una IA... Eso es muy complicado, sí. Es una cuestión que tiene mucho que ver con cómo se entrena el cerebro humano. Se entrena con información. ¿Qué pasa si entrenas un cerebro humano con datos incorrectos, sesgados, pero etcétera? Es que la pregunta es esa. ¿Tú crees que el ser humano, el modelo mental de ser humano a nivel ético y moral, somos suficientemente buenos para crear una inteligencia artificial y enseñarle lo que somos? Sí, es que todos hemos mentido alguna vez. Entonces, empezando por ahí. Y todos tenemos sesgos y todos tenemos, por así decirlo, pues partes negativas. Entonces, hacer algo perfecto cuando nosotros no lo somos, pues es difícil. Pero sí que es verdad que en 2001 se ve esa parte de cuando una inteligencia artificial entra en conflicto consigo misma porque no es capaz de discernir qué es lo mejor que puede hacer entre dos situaciones. Entre dos cosas malas. Entre dos cosas malas. Sí. Y eso es donde entra la moral, la ética, y es algo que una máquina no está preparada para hacer. Automan es una serie de los años 83, que era un policía informático, una mezcla bastante curiosa, que realmente generaba una IA. Esto en España no se emitió, o por lo menos yo no lo recuerdo. No se emitió, pero créeme que estoy convencido de que lo recordaría. Me gustó que se emitió una IA, o sea, se creó una IA, y además él lo dice, él ha creado una inteligencia artificial, porque lo dice con las palabras, dedicada a combatir el crimen. Vale. Entonces utiliza todos los recursos, que en ese momento eran pocos, para combatirlo, pero hago relación a esto porque ahora, actualmente, en ciertos países de Asia, pues por ejemplo en Japón, gran cantidad de la información está digitalizada, ¿sí? Reconocimiento facial está muy avanzado, más que en Europa. Y los policías de allí son capaces de llevar cámaras, incluso gafas de realidad virtual, en las que pueden reconocer en el momento, en tiempo real, las personas que están en una manifestación y detectar quiénes pueden ser, pues, probables problemas. Ahora que dices el tema de las manifestaciones, sabes que siempre hay una disquisición entre los que dicen la organización y los que dicen las autoridades. ¿Cuántos han asistido? Sabes que ahora hay sistemas ya de drones que sobrevuelan y son capaces de determinar con gran exactitud cuántas personas están en la calle, porque son capaces de, no de contarlas, sino de contar cuántas puede haber en función de la densidad que representan. De la masa. Bueno, y tú recuerdas... ¿Y eso lo hace? ¿Quién hace eso? La IA. Una IA. Te digo una IA
antigua, muy antigua, que no la reconocí hasta que empezamos a tratar el tema. ¿Sí? Y yo te digo un nombre y tú me dices quién es la IA. Michael Knight. Ahí está Kit. Kit, el coche de la serie El Coche Fantástico, que esa sí que la emitieron en España una y otra vez. Sí, Hasta el cansancio. hasta el cansancio. Y evidentemente ese coche llevaba una inteligencia artificial más o menos desarrollada. Sí que es verdad que era muy malo contando chistes, porque evidentemente no tenía humor, que es una de las cuestiones que el género humano tiene muy arraigadas, el humor. Es una de las emociones. Una descripción de inteligencia Sí. una descripción de cuánta inteligencia tienes tú es qué capacidad de humor tienes tú. Entre más humor tienes, Sí. eres más inteligente. ¿Por qué? Porque tus procesos mentales tienen que interconectarse y correlacionar muchas cosas para poder comprender los chistes. Sí. Entonces, si tú eres el último que se ríe de un chiste, pues no eres el más listo de todos. De hecho, ahora volviendo a una película que nombramos en los últimos capítulos, que es Interestelar, hay unos robots que son Cars y Tars. Sí. Y hay una escena muy buena en la que dice, cuéntame un chiste. Bueno, le cuenta un chiste, Sí, ¿no? sí, Y entonces cuenta un chiste que no viene mucho al caso y dice, sí. bueno, bájate el nivel de humor. Sí, y le baja el porcentaje de humor, Sí. ¿no? Sí. Porque son parámetros que pueden simular las máquinas, Claro, pero que realmente... ajustándolos. ¿no? Entonces coge y le dice, sí, es que recuerdo muy bien la frase, le dice, cuéntame un chiste. Y dice, autodestrucción lista en 10, 9, 8. Bájale un 10% de humor. Claro, entonces el humor es otra de las cuestiones que tienen que ver mucho con el cerebro humano, con cómo nos comportamos y con cómo, por así decirlo, nos diferenciamos todavía de lo que una inteligencia artificial puede hablar. Bueno, pero vamos, si estamos hablando de IA, hay una película. Venga. IA, que es inteligencia artificial. De Steven Spielberg, 2001. Dime tú qué recuerdas de esa película. Pues, a ver, en este caso esta película tiene su origen, por así decirlo, en un relato de ciencia ficción que se llama Los superjuguetes que duran todo el verano. Y también lo que ocurre es que en esta película tiene como un poco es como un cuento de hadas, ¿no? Sí. Es como un cuento en el que Spielberg nos habla de la trascendencia humana y del amor, de cosas que las máquinas no son tan capaces de hacer. Sí, como que lo intentan en ese momento, pero no pueden. Sí, por eso en esta peli se trata de lo que desde mi punto de vista es el núcleo de lo que nos diferencia de una IA. No es conocer, no es razonar, no es ser capaces de verbalizar, no es ser capaces de resolver problemas o de, por así decirlo, detectar patrones en la información, sino otras cosas que son más... Ser un ente independiente. Sí, más... Mira, yo creo... No son tan racionales. Si tú me preguntas cuál es la finalidad última del ser humano, nosotros como especie desapareceremos tarde o temprano. No sé si morimos o trascendemos o lo que sea, pero yo sí creo que vamos a dejar una huella permanente en este universo que serían una inteligencia artificial. Entonces tenemos una gran responsabilidad, igual que cuando tú tienes un hijo, tienes una gran responsabilidad de dejar un buen ser humano, pues como especie, probablemente tenemos la necesidad o la responsabilidad de dejar algo que va a durar tal vez hasta el fin de los tiempos, porque una inteligencia artificial nunca morirá. Y si nosotros somos los encargados de generarla, pues tenemos que generarla correctamente. Intentar hacerlo bien, porque es que si hacemos una mala se va a cargar el universo. Ya. Entonces, en inteligencia artificial me gusta que ¿recuerdas que el robot principal es un niño? Sí. Y ese niño... Es que no parece un robot. No, parece un niño. Sí, porque lo que quieren es sustituir a un niño muerto, que me parece un poco gore, un poco oscuro, pero sirve como para paliar el dolor, ¿vale? No es en el único, por así decirlo. En este caso es un niño... O sea, es un androide. Un androide, ¿no? Sí, pero es una IA. Que con una IA que sustituye a un niño fallecido. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo, en lo que sería el cine. Hace poco volví a ver una película que se llama Réplicas, de Keanu Reeves. Sí. En la que es un científico
Sí. que desarrolla inteligencias artificiales y que lo que hace es que, alerta spoiler, revive a su familia fallecida en un accidente Para intentar vivir, claro, y les transfiere sus recuerdos lo de él. para poder tener de nuevo Ya, a su pero familia. ahí tenemos un problema. Nuestros recuerdos no son fiables. O sea, lo que nosotros recordamos, varios estudios han demostrado que el 50% de los recuerdos de hace un año, Sí. solamente el 50% son reales. Por eso hay que escribir, hay que grabar, hay que hacer Mira, fotos. yo empecé hace poco tiempo a escribir un diario. ¿Por qué? Porque me di cuenta que los recuerdos se esfuman, desaparecen. Y volví al principio y leí unas páginas del principio de lo que me ocurrió ese día. Y decía, no me acordaba de esto. Es increíble que lo había olvidado. Y algo significativo que era... Esto seguramente a una máquina no le va a ocurrir. Porque Ya, tiene memoria infinita, ¿no? Ya, pero nosotros sí. Pero también el olvidar algo y volverlo a recordar te da felicidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso me gusta. Y de inteligencia artificial, así para terminar, fue la parte final de que se mezcla toda la ciencia ficción, porque se mezclan muchas cosas en donde aparece una especie alienígena, en donde ellos no hablan, sino que transmite el conocimiento por contacto. Sí. Y le vuelven a la vida al robot niño. El niño lo vuelven a la vida y él solamente quería una cosa, estar con su madre un día más. Sí, porque entonces él tenía una muestra de ADN de ella y entonces la inteligencia, los extraterrestres le dijeron, podemos clonarla, pero solamente durará un día, no podemos robar, porque ellos sabían lo que era el alma. Es una peli muy dramática. Exacto, decía, entonces no podemos robar el alma, solamente podemos tenerlo un entendido. ¿Quieres? Sí. Y la inteligencia artificial, estuvo con ella y cuando se estaba acabando el día, él se quedó dormido y se apagó. O sea, prefirió morir, acabar con su existencia, para morir feliz al lado de su madre. Eso es emoción, eso es amor, eso es cosas que a día de hoy las inteligencias artificiales no tienen. Claro, pero... Pueden simular. Pero es muy bonito. Pero no tienen. ¿Vale? Bueno, vamos a cambiar a algo más feliz porque estamos muy tristes. Sí, vamos a levantar un poco el ánimo. Her. Sí, es una película de Spike Jonze de 2013. Tiene mucho futuro. Tiene mucho futuro y en esta peli Joaquín Phoenix habla de la soledad humana, que es también un tema trágico, es ¿no? Que estamos muy solos. Esta sociedad, puedes estar en una ciudad con 4 millones de habitantes, pero estás más solo que nunca. En un pueblo hay 50 habitantes y todos te hablan. Pero con un punto de drama y comedia, en este caso la peli habla de un hombre que se enamora de una IA. Ya, pero si yo también me hubiese enamorado si es la voz de Scarlett Johansson. Claro. No, pero te das cuenta, mira, hay un detalle que yo descubrí, bueno, gracias a esta película, cuando la vi en tiempos, en 2013, vi que él se enamoraba de ella. Y yo decía, claro, cuando yo la escucho hablar, me parece muy graciosa. O sea, ¿qué pasa con ella? O sea, ¿qué es tan divertido? O sea, ¿por qué esa química? Claro, me puse a investigar, todo está en internet, y he descubierto de que si tú quieres ligar o enamorar a alguien, sí, tienes que reírte con él, no de tienes que ser, ser gracioso, ser gracioso. Tiene que haber diversión, Sí, entonces, tienes que ser. Lo típico, ¿no? Es que yo digo mis chistes tontos y ella se ríe de todo. Y tú te enamoras de ella. A mí me pasa. Claro, a mí me pasa con mi mujer. Yo digo chistes tontos y mi mujer se escojona la risa y yo es que la amo, la adoro. Entonces, en este caso, claro, el prota de Her... La IA es igual. Claro. Ella es muy graciosa, o sea, se ríe mucho de los comentarios de él, aunque él es un poco depresivo, triste, el típico solitario, ¿sí? Que está como... Aquí la cuestión es saber si esa IA ha sido entrenada, por así decirlo, para ser graciosa y enamorar al protagonista de la peli, o realmente tiene ese humor. Y es a lo que íbamos Es que es complicado. antes. Es complicado porque date cuenta que una IA, o sea, Siri no es tuya. Es de Apple. Bueno, no, bueno, sí, igual que en Her, pero, o sea, no solamente habla contigo, que alerta spoiler. No es exclusiva, quieres decir. Alerta spoiler de que ella tenía relación con 500 otros hombres. Claro, la cuestión es que en este caso esa IA está atendiendo a un montón de personas. No es exclusiva. No es exclusiva. ¿Qué pasa? Para la sociedad monogámica que tenemos nosotros, el tener que compartirla. Eso genera un problema. Claro, es un problema mayor. Entonces, incluso él discute con ella porque dice, oye, lo siento, pero para ti es así, pero yo en ese momento estoy hablando con 300 personas más. Entonces, me está haciendo infiel. Me está haciendo infiel, que es un concepto nuestro y no de una inteligencia artificial. Quiero decir, en este caso,
hay pues una serie de cuestiones de fondo que no tienen que ver tanto con la inteligencia, sino ya con la emotividad, con otros factores que hacen que nuestro comportamiento... Ya, pero es que si tú, por ejemplo, sea así. subes parámetros, a un hombre le gusta que se rían de sus chistes malos. Es un parámetro que una IA aprende rápido. A un hombre le gusta el fútbol, ¿sí? A un hombre le gusta conocer lugares nuevos donde hagan nueva carne, por ejemplo. Pero no todo el mundo es igual. Sí, pero estoy diciendo unos parámetros, por ejemplo, un ejemplo, Vale. por generalizar. Entonces, una IA te dice, oye, mira, el partido ayer estuvo muy interesante, ¿viste tal jugada? Ya está, ya Y estamos generando conversación. claro, entonces él dice, hostia, sí la vi, es que para mí que eso era penalti. Y dice, sí, yo creo que era penalti, pero no lo marcó. Entonces tú ya tienes una conversación. Sí. Y después le dice, ya sé que va a ser hora de comer, entonces como llevamos tanto tiempo hablando, supongo que no habrás cocinado. Y si te recomiendo un sitio que están haciendo una comida que te gusta y mientras vas a comer, seguimos hablando, Y ya está. ya estás vendido. Ya estás vendido. O sea, la raza humana se va a acabar. Porque si encuentras eso, dices, ¿para qué me complico con alguien que me va a discutir? ¿Sí? ¿Por qué viste el partido? ¿Por qué comiste? Bueno, realmente hemos hablado de todo, nos queda mucho por hablar, sobre todo películas. Ojo, no hemos hablado de libros todavía, hablaremos de libros porque hay muchos, pero yo creo que para terminar este capítulo, todos entendemos y sabemos de que todo lo que sea automatizable, las inteligencias artificiales lo van a hacer dentro de poco y mejor que nosotros. Sí. Entonces, todos tenemos temores y podemos perder nuestro trabajo. Temores a los cambios. Ya lo hemos nombrado. Claro, pero el perder tu trabajo y perder con qué vas a pagar la hipoteca y con qué vas a comer es un temor muy grande. ¿Qué tienes que hacer para que la IA no te desplace? Pues no queda otra más que adaptarse. Y hay algo que yo le recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando y es que no intente parar el cambio, porque el cambio es imparable. Es imposible, sí. Sino que intente entenderlo y adaptarse a ese cambio sabiendo utilizar una inteligencia artificial, una o varias, sí, para aumentar sus capacidades, sus capacidades laborales, sus capacidades de aprendizaje, sus capacidades, porque al final las inteligencias artificiales pueden llegar a ser extensiones de nosotros mismos como herramientas que nos permitan llegar a ser más. Sí, es que lo que ocurrió con el ajedrez. Una máquina ganó al mejor, a Kasparov le ganó, dijo no volver a jugar durante 10 años, dejó de jugar, volvió y jugó, inventó el ajedrez Minotauro, que es un software apoyado por un humano, o un humano apoyado por un software, y después llegaron las inteligencias artificiales y hicieron un combate y al final se dieron cuenta de que realmente una inteligencia artificial asesorada por un humano siempre va a ganar a todos. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que las inteligencias artificiales no las podemos parar, no. Es algo que viene para quedarse y lo que tenemos que hacer, creo yo, es entenderlas, ser capaces de utilizarlas correctamente. Y también la otra vertiente, ¿no? No ser IA, sino ser más humanos. O sea, ser tan humanos que una IA no puede hacerlo, o sea, ser creativos. Muy bien. El ser humano tiene la capacidad de renovarse. Lo que hablamos en otros capítulos. Tú antes aprendías una carrera, sí. A los 25 años te dedicas a trabajar en tu carrera. Ahora es constantemente reinventarse y aprender nuevas cosas. Sí, no te puedes quedar parado porque camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. Y entonces, pues bueno, en este capítulo hemos hablado de los orígenes de las inteligencias artificiales, de qué es la inteligencia, de películas que hablan sobre inteligencia artificial, pero a modo general. Y en el próximo, lo que a mí me gustaría saber... Muy bien, vamos a entrar en materia. En la actualidad. Exacto, y en el futuro. En lo que vivimos ahora, en los próximos años... Y hablaremos de películas que son fundamentales, Yo Robot, Matrix y mucho más. Y mucho más. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos y adiós. Adiós. Pinta a Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVoox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaaficcion.super.site.